Muy buenos días. Soy Erin Blanqué. Les voy a hablar sobre las fibras ópticas de plástico de la materia de comunicaciones ópticas. Voy a hablarles brevemente de la introducción. En esta presentación se hablará todo lo relacionado con las fibras ópticas, de su funcionamiento básico, de quién y cuándo se inventó las primeras ópticas, de qué forma se están utilizando, tipos de fibras ópticas hasta llegar a las de plástico, que es la que nos importa en esta presentación, resaltando lo bueno y lo malo de utilizar fibras ópticas de plástico en diferentes ocasiones. Antecedentes. En sí no podemos englobar quién fue el inventor principal de las fibras ópticas, pero sí quienes aportaron y desarrollaron la fibra óptica, los cuales son Claude Chapin, el inventor francés. Claude Chapin desarrolló en Francia el telégrafo óptico. Eran torres enfrentadas separadas por decenas de kilómetros que reflejaban mensajes codificados en forma de luz con espejos. La idea de usar luz confinada en un medio para transmitir información llegó a 1870. Naorit Singapadi fue un científico indio que desarrolló un material innovador para el momento que permite circular un haz de luz sin perder la señal de la información. Además, fue fundador de varias empresas tecnológicas que lograron avances revolucionarios en el mundo. La fibra óptica es un filamento de vidrio muy largo y flexible con un grosor que es solo el doble que es solo el doble que el de un cabello humano. En resumen, estas fibras se reúnen en haces más anchos rodeados por una cubierta plástica. En la actualidad es uno de los materiales más usados en las telecomunicaciones por su ligereza, flexibilidad, resistencia y por la calidad de material prima producida con base de arena. Sus revolucionarios logros relacionados con la transmisión de luz en fibras para las comunicaciones ópticas abrieron el camino para futuros ingenieros de las telecomunicaciones. Charles Q. Cao analizó cuidadosamente cómo transita la luz a través de largas distancias mediante fibras ópticas de cristal. Descubrió que con una fibra del más puro cristal era posible transmitir señales de luz a lo largo de 100 kilómetros. En 1970 fue producida la primera fibra en la que las impurezas se habían reducido a un nivel que la hacía un medio práctico para las comunicaciones. Las comunicaciones actuales en la era de la información, incluyendo el Internet, no existirían sin las fibras de vidrio. Funcionamiento. El cable de la fibra óptica funciona como una guía de luz, guiando la luz introducida de un lado del cable hacia el otro lado. La fuente de luz puede ser diodo emisor de luz, o sea, un LED o un láser. La luz es encendida y apagada de manera pulsada, y un receptor sensible a la luz al otro lado del cable convierte los pulsos en los unos y ceros digitales de la señal original. Hasta luz láser brillante a través de un cable de fibra óptica está sujeta a pérdida de fuerza, principalmente por la dispersión de la luz dentro del cable como tal. Mientras más rápido fluctúe el láser, mayor será el riesgo de dispersión. Potenciadores de luz, llamados repetidores, pueden ser necesarios para refrescar la señal de algunas aplicaciones. Mientras que el cable de fibra óptica se ha vuelto más barato con el tiempo, una longitud equivalente a de un cable de cobre cuesta menos por metro, pero no en capacidad. Los conductores de fibra óptica y el equipo necesario para instalarlo aún más caros que sus contrapartes de cobre. Acá, si tenían duda que es un repetidor, aquí se lo digo muy brevemente: es un dispositivo eléctrico que recibe una señal débil o de bajo nivel y la retransmite a una potencia o nivel más alto, de tal modo que se pueden cubrir distancias más largas, sin degradación y con una degradación tolerable. Tipos de cable óptico. Existen tres tipos de cable ópticos, los cuales son monomodo, multimodo y fibras ópticas. Les voy a hablar muy brevemente qué son las monomodo y multimodo para irme directamente a las fibras ópticas de plástico. Monomodo. Es una fibra óptica diseñada para transportar luz solo directamente a través de la fibra, el modo transversal. Los modos son soluciones posibles a las ecuaciones de Hess-Bolt para ondas, la cual se obtienen al combinar las ecuaciones de Maxwell y las condiciones límite. Estos modos definen la manera en la que las ondas viajan a través del espacio, es decir, cómo se distribuyen en la onda en el espacio. Las ondas pueden tener el mismo modo, pero frecuencias diferentes.
Este es el caso de las fibras monomodo, donde se pueden tener ondas a diferentes frecuencias, pero en el mismo modo, lo que significa que esta distribución en el espacio de la misma manera y eso entrega un solo haz de luz. Y aquí vemos brevemente la estructura que tiene un monomodo, que es el núcleo, revestimiento, buffer y funda. De hecho, se parece mucho a la fibra óptica de plástico. Multimodo. La fibra multimodo, MMF, por sus siglas en inglés, es un tipo de fibra óptica que se utiliza principalmente en las comunicaciones en diferentes distancias cortas. Por ejemplo, dentro de un edificio para el campus, o el campus de tu universidad. El cable de fibra óptica multimodo tiene un núcleo más grande. Normalmente es de 50 o 50, 62.50 micrones que permiten la propagación de múltiples modos de luz. Debido a esto, más datos pueden pasar a través del núcleo de fibra multimodo en un momento dado. La distancia máxima de transmisión para el cable MMF es de unos 550 metros a la velocidad de 10 gigas por segundo, perdón. Pueden transmitir más lejos la velocidad de datos más bajas, como recorrer unos 2 kilómetros a 100 megabytes por segundo. Fibra óptica de plástico. Este tipo de fibra está hecho de un polímero que permite sin pérdida sensible de presentaciones transmitir luz y por tantos datos, pero con una ventaja fundamental. Es flexible y muy delgado, lo que la convierte en interesantes formas de cablear tu casa u oficina para dotarla de una mejor cobertura de datos. Y aquí les vengo a explicar otra vez la estructura que tiene este cable. Es núcleo, revestimiento, buffer, material de refuerzo, fibra de aramido y envoltura normalmente de PVC. Funcionamiento de la fibra óptica de plástico. Se trata de un medio mediante el cual viajan impulsos fotoeléctricos. Para ello se utilizan conductores construidos generalmente en un vidrio. Si se necesita gran ancho de banda y otros materiales derivados del plástico para necesidades más básicas. Por ello viaja una señal luminosa desde un extremo a otro del cable, que normalmente es generado por un láser infrarrojo o un LED de alta potencia, que va dando pulsos de luz para retransmitir los datos. Esta fuente luminosa nos brinda actualmente enlaces domésticos a 500 megabytes o incluso 1 gigabyte. Aunque su capacidad es bastante más grande, muchos switch de alto rendimiento trabajando con conexiones LAN de fibras hasta 10 gigabytes y se están comenzando a utilizar otros enlaces a 40 gigabytes, perdón, pero aún está lejos el límite, ya que las conexiones entre distintas sedes de trabajo o incluso países y continentes pueden llegar a enormes cifras. Este tipo de señal óptica es capaz de llegar a mayores distancias que cualquier otro cable basado en metal, ya que su característica más importante radica en su inmunidad a las interferencias electromagnéticas. Esto es una enorme ventaja de cara a la degradación de la señal, necesitando mucho menos repetidores de señal intermedios. Por ello se utilizan para llevar datos a grandes distancias, como por ejemplo entre continentes. Historia de la fibra óptica de plástico. Existe a grosso modo dos tipos de fibra óptica, la basada en materiales plásticos y polímeros y la de fibra de vidrio, bastantes diferentes entre ellos con sus ventajas y desventajas. La fibra óptica plástica o POF está fabricada en plástico, concretamente en un núcleo de polimetilmetacrilato por donde viajan los datos mediante impulsos eléctricos. A su vez, el cable cuenta con un revestimiento también basado en materiales plásticos. Este tipo de fibra utiliza un núcleo mucho más grueso que la fibra de vidrio, hasta 100 veces más grande, y destinando más del 95% de la sección del cable de la transmisión de luz. En cualquier caso, estamos hablando de cables con diámetros en torno a los 2 milímetros y con un núcleo entre 0.25 y 1.25 milímetros de diámetro. El hecho de utilizar materiales de menor costo que la fibra de vidrio hace que estos grosores se aumenten en forma y también se debe a que este tipo de fibra es más lenta que la basada en vidrio.
Una de las diferencias más importantes que tiene la fibra óptica plástica respecto a la fibra de vidrio es que admite flexión. Estos cables de fibra óptica plástica admiten curvatura de hasta 20 milímetros de radio. Es decir, que podríamos hacer una circunferencia con el cable de 4 centímetros y este no se rompería y seguiría siendo funcional. Esto es una enorme ventaja respecto a la basada en vidrios de dióxido de silicio que admiten mucha menos flexión y además es bastante más frágil. Actualmente la fibra de vidrio plástica es muy utilizada y normalmente los cables que instalan nuestros proveedores de internet desde el punto de acceso a nuestro enrutador o pasarela están fabricados con este material. También se utilizan POF para otros sistemas de telecomunicaciones internos como medicina o la aviación. Ventajas y desventajas. Hablando de las ventajas, las fibras de vidrio no conducen la electricidad. Esto es aplicable a todos los tipos de fibra, o sea, y no solo a los POF, así que no nos lo tocaremos al tocar un cable o no nos daremos un toque. Es inmune al ruido eléctrico. Al basarse en impulsos fotoeléctricos, la fibra de vidrio goza de inmunidad frente a las interferencias que producen los cables eléctricos colindantes. Perdón. Esto la hace ideal para su integración en instalaciones eléctricas de los hogares. Y precisamente por esto está tomando cada vez más repercusión en los kits de instalación. Su ancho de banda es muy superior a los cables de Ether o coaxiales, ocupando mucho menos diámetro de conductor y por tanto pudiéndose implementar más sencillamente en instalaciones eléctricas ya existentes. De hecho, esto es lo que hacen los proveedores de fibra cuando llega el técnico a nuestra casa. Nos da flexibilidad, es la segunda mayor ventaja de las fibras ópticas de plástico, ya que permite tener cables más delgados que el Ether y más fáciles de manejar que las coaxiales, así que podemos instalarlas sin mayor problema en nuestras casas. O meterles por las instalaciones eléctricas para llevar internet a cualquier punto. El costo de fabricación es muy inferior al de vidrio y por ello está al alcance de cualquier usuario. De hecho, cuesta más los convertidores fibra Ether que el propio cable. Se puede trabajar mucho mejor con ella. Esto significa que podemos cortarla a medida directamente sobre el cable de trabajo y sin necesitar elementos grandes precisos. Las instalaciones de conexiones también es mucho más sencilla, permite menor atunación. Al ser una fibra basada en materiales plásticos, su coeficiente de absorción y dispersión de la señal es menor por tener menos impurezas que el vidrio. Desventajas. No soporta el fuego o muy altas temperaturas. Obviamente hay cables y, ni fugos, pero al estar basados en materiales plásticos no son resistentes al fuego. Tampoco soportan tan bien la humedad y corrupción como la fibra de vidrio, así que como también el uso para entornos de vacío. Este tipo de fibra no puede transmitir luz infrarroja, en consecuencia su capacidad y ancho de banda no llega a ser tan elevado como las fibras de vidrio. En conclusión, ¿la fibra de óptica realmente vale la pena? Sí, ya que tiene muchos más beneficios y ventajas y desventajas que ventajas. Aunque todas las personas tienen dinero para costearse una instalación con puros cables de plástico, pero si se necesita jugar juegos en línea o tener un mayor internet para entregar trabajos, realmente sí es muy recomendable tener este tipo de fibra, a pesar de que sus costos sean muy elevados. Y costos no me refiero al cable, me refiero al kit que se utilizan. Eh, si tú tienes ya las herramientas, pues ya no sería tan costoso, pero sí llegaría a ser costoso si tú tienes que contratar a alguien, porque realmente sí llega a ser muy complicado, porque se tienen que estar abriendo agujeros, tienen que hacer básicamente reconstrucciones a todas tus casas. El material que se usa como que está hecho, sí, es muy fácil de que se queme, pero pues obviamente no los vas a poner en áreas donde sean muy fáciles de quemar. Vas a tener que yo recomendaría ponerlos en áreas altas de tu casa, que no sean en el piso, porque si las pones en el piso, pues puedes chocar, puedes provocar accidentes, cosas así. Recomiendo que estén siempre en la parte del techo, en las instalaciones sí, de tu casa.
Pero pues cada quien puede decidir cómo quiere tener su casa con internet. Bueno, por mi parte sería todo y muchas gracias por su atención.